con la ruina comercial de Tiro, cobra preponderancia, a partir del siglo VI, la colonia cartaginesa, poseedora de la mayor flota del Mediterráneo occidental. Cartago alcanzó en la historia la triste celebridad de haber constituido una sociedad amoral, formada por mercaderes cuya única ambición era la riqueza, que imponía su comercio con la protección de un ejército mercenario. Solo unos pocos jefes militares, en efecto, eran cartagineses. El grueso del ejército estaba integrado por hombres sin patria y sin ley, vale decir, por soldados cuya patria era la del que más pagaba y cuya ley dependía del pago acordado. Pero lo que más impresionó siempre a los observadores, de manera análoga a la repugnancia que causó en los europeos del siglo XVI, el conocer el sangriento culto azteca de los corazones palpitantes. Fue el culto de Moloch, una deidad a la que se debían ofrendar permanentes sacrificios humanos, para aplacar su inextinguible sed de vidas. Hay que advertir que el cartaginés fue el primer pueblo en el que los golems se establecieron, fuera de los pueblos europeos que les estaban asignados por la Fraternidad Blanca para cumplir con su misión de unificar los cultos. Y fue así como, impulsado por el siniestro designio de los golem, el culto de Moloch llegaría a dominar por el terror a todos los otros poderes del gobierno de Cartago. El rey, la nobleza, los consejos de estado, los jefes militares, todos acabaron sometidos a Moloch y sus sacerdotes golem. Al final, todas las familias de Cartago estaban obligadas a ofrendar sus hijos primogénitos para ser sacrificados en la boca de Moloch, es decir, para ser arrojados en la boca de un ídolo de metal que daba un horno incandescente. Y allí terminaban sus días también los prisioneros, los esclavos, los acusados por algún delito, las vírgenes consagradas o a cualquiera que a los golem se les ocurriese eliminar. Mas el dios jamás estaba satisfecho, exigía más y más pruebas vivientes de la fe del pueblo en el sacrificio ritual. Su ley reclamaba una cuota de sangre difícilmente disponible. Quizás Moloch esperaba un sacrificio aún mayor. Quizás se calmaría con la ofrenda de todo el linaje que lo había ofendido, con el exterminio en su nombre de la estirpe de los señores de Tarsis. Al estallar las guerras púnicas en el año 264 a.C., los golem creyeron llegada la oportunidad de dar cumplimiento a las profecías, y no solo lo creyeron ellos, sino también los miembros de la Fraternidad Blanca, quienes enviaron desde Shambhala a dos misteriosos personajes de nombre Vera y Birsa. Eran dos sacerdotes de grado superior a los que daban el título de inmortales. Dos sacerdotes que, por haber pertenecido en remotas épocas a la misma raza de los golem, la Fraternidad Blanca les había encargado la misión de dirigir sus planes. Eran dos golem supremos que superaban cuanto pudiesen haber demostrado sus hermanos de raza en materia de crueldad y artes diabólicas. Entre otras potestades, por ejemplo, poseían la facultad de viajar por el tiempo. Vera y Birsa se pusieron al frente de los golem de Cartago para dirigir personalmente el ataque a Tartesos. El general Amílcar Barca sería el nuevo Perseo, el instrumento que el mito empleaba para desarrollarse nuevamente en la tierra. Con el propósito de que este militar demostrase ante el Dios Uno que estaba preparado para realizar la hazaña, se lo impulsó a que asesinase a 40.000 hombres de su ejército mercenario, a los que previamente se había incitado a la rebelión, suprimiéndoseles el pago de la soldada. Desde el desfiladero del hacha, un río de sangre fue a parar así a las fauces de Moloch, para satisfacción de los golem y como clara señal de que la profecía podría ser cumplida. El gobierno de Cartago, siguiendo las instrucciones de los sacerdotes golem, encargó en el año 237 a.C. a Amílcar Barca la conquista de España. Esta invasión, la última que iba a soportar Tartesos, fue el tema de una saga familiar de leyendas orales denominada El ataque de los 22 golem. Cuenta la saga que en el año 229, mediante un hábil e inesperado repliegue de tropas,
el general Barca consigue sorprender a Tartessos dormida. Acompañando al ejército cartaginés, han llegado hasta Tartessos 22 golem, 20 sacerdotes golem conducidos por Vera y Birsa. En tanto, los 20 golem ocupan el bosque sagrado y efectúan los rituales convenientes para consagrarlo al dios Uno, el Moloch, y neutralizar la influencia mágica de Pirena. Los inmortales Vera y Birsa irán en busca de la espada sabia. Los golems se aplican a su tarea y pronto se encuentran profanando la lámpara de Pirena. Concentrados junto al manzano de Tarsis y a la escultura de la diosa. Lo que ocurre a continuación obedece a que cada uno comete un error de evaluación sobre la capacidad y el modo de reacción del adversario. Los golem erraron al no considerar la locura mística y heroica que los hierofantes tartesios disponían por ser descendientes de los señores de Tarsis, y los hierofantes subestimaron los poderes y la determinación de los golem, quizá por desconocer hasta entonces la existencia de los inmortales como Vera y Birsa. El error de los golem fue suponer que los hierofantes, desprevenidos tanto como los centinelas de Tartessos, aceptarían con resignación la pérdida del santuario del bosque sagrado, o que a lo sumo ofrecerían resistencia armada, caso en el que actuaría en su defensa una tropa que los escoltaba. La realidad, muy distinta, era que los hierofantes habían considerado muchos años antes la posibilidad de que el bosque sagrado cayese en poder del enemigo, y tenían tomada ya una decisión al respecto. Jamás permitirían que ello ocurriese. La caída del bosque sagrado implicaría necesariamente su destrucción. Todo se incineró, incendio que había sido cuidadosamente planificado durante años. Los golem no ganarían una plaza, sino que caerían en una trampa mortal. Ellos jamás hubiesen supuesto que los hierofantes tartesios sacrificarían su bosque sagrado antes de verlo ocupado por el enemigo. Y la subestimación que los hierofantes cometieron al evaluar el real poder de los golem a punto estuvo de causar la pérdida definitiva de la espada sabia. Si ello no ocurrió, el mérito solo debe atribuirse al valor increíble de las brayas y a una lealtad al pacto de sangre, que iba más allá de la muerte. El caso era que a unos 20 kilómetros de Tartessos, sobre la ladera del Cerro Candelaria, se hallaba la entrada secreta a una caverna, que había sido acondicionada en tiempos remotos por los atlantes blancos. La entrada secreta estaba señalada con las brunas de Nabután, y solo los de sangre pura, los que eran capaces de escuchar la lengua de los pájaros, lograban encontrarla. Esa caverna había sido elegida por las actuales brayas para guardar la espada sabia. Las brayas, que en ese tiempo eran la reina de Tartessos y 2 princesas, pudieron llegar hasta la entrada secreta de la caverna. En verdad, iban perseguidas tan de cerca por Vera y Birsa que solo una princesa, portando la espada sabia, logró atravesar el umbral, mientras las otras 2 brayas se retrasaban para detenerlos. Y aquí fue donde se vio el terrible poder de los inmortales golem, pues aun cuando las brayas los enfrentaban con sus temibles hachas de piedra, ellos no necesitaron emplear arma alguna para dominarlas, salvo sus artes demoníacas, el poder de la ilusión, en el cual eran maestros. Les bastó para inmovilizarlas y apoderarse de ellas. Pero la espada sabia ya estaba a salvo en la caverna secreta, puesto que a los golem, que solo poseían alma pero carecían de espíritu, les resultaría imposible comprender las brunas de Nabután. No muy lejos de la entrada secreta, que ellos no habían conseguido encontrar, estaban los cadáveres de la reina de Tartessos y la princesa espantosamente mutilados. De aquel cuadro resultaba evidente que Vera y Birsa sometieron a cruel tormento a las valientes iniciadas, con el objetivo de obligarlas a confesar la clave de la entrada secreta, y era indudable que ellas habían preferido morir con honor antes de traicionar la misión familiar y el pacto de sangre.
Habían así resistido primero a la presión mágica del encantamiento de los golem, con voluntad de acero, y después a la tortura física, a la prueba del dolor. Al comprobar el fracaso de sus planes y temiendo un enfrentamiento con los hombres de piedra, los inmortales se apresuraron a asesinarlas, no sin dejar tras de sí una inequívoca señal de sus infernales presencias. Antes de irse, escalpelaron los 2 cadáveres y se llevaron la totalidad del cabello, las 2 trenzas teñidas con lechada de cal que las brayas, como todas las iniciadas consagradas a Loa, lucían hasta los tobillos, y con la sangre que se escurría desde los cráneos desnudos, escribieron en lengua fenicia sobre una roca algo que decía así: el castigo para los que ofendan a Yah provendrá del jabalí, sin dudas, otra de sus malditas profecías. Y así desapareció pues para siempre el reino de Tartesos. Los sobrevivientes de la casa de Tarsis, curiosamente 18 en total, se hallaban reunidos cerca de la caverna secreta, en una estrecha terraza protegida naturalmente con enormes rocas que permitían una cierta defensa y desde la cual se podía dominar la ladera de la sierra. Frente al desastre que se abatía contra la casa de Tarsis, juraron dedicar todos los esfuerzos para dar cumplimiento a la misión familiar y para salvar a la espada sabia. Era preciso que la estirpe continuase existiendo a cualquier costo. En cuanto a la espada sabia, decidieron que, tras la muerte de la última Braya, quedase perpetuamente depositada en la caverna secreta, por lo menos hasta el día en que otros hombres de piedra, descendientes de la casa de Tarsis, observasen en ella la señal lítica de Katagar y supiesen que deberían partir. Hasta esa ocasión, la espada sabia no volvería a ver la luz del día. En Tartesos, la victoria cartaginesa había sido aplastante. Toda la Tartéside estaba en poder del general Barca, lo que completaba la ocupación total del sur de España. A los señores de Tarsis solo les quedaba sus vidas y un batallón de fieles y aguerridos guardias reales. En esta acción, tanto él como el ejército mercenario actuaron movidos por una furia homicida que superaba todo razonamiento, por una fuerza indominable que se apoderó de ellos y no los abandonó hasta no haber destruido completamente la ciudad ya ocupada. Pero luego de consumarse la irracional destrucción, el general Barca y los jefes militares que lo acompañaban recobraron bruscamente la lucidez, no siendo ajeno a ese fenómeno la muerte de los 20 golem y la partida de Bera y Birsa. Entonces, libre por el momento de la pasión destructiva del Perseo argivo, Amílcar Barca obró con la sensatez de un auténtico cartaginés. Pensó en sus intereses personales. Para Amílcar Barca, el enemigo no estaba solamente en Roma. En Cartago también estaban los enemigos de Amílcar Barca, los que envidiaban su carrera de general exitoso y desconfiaban de su poder, los que lo habían enviado 8 años antes a conquistar aquel país inhóspito y no tenían intenciones de hacerlo regresar. Pero Amílcar les pagaría con la misma moneda. La extraña y contradictoria noticia llegó así al refugio de los señores de Tarsis. Amílcar les ofrecía salvar sus vidas si renunciaban a todo derecho sobre la Tartéside y aceptaban entrar a su servicio para gobernar el país. En caso contrario, serían exterminados como reclamaban los golem. Con mucho dolor, pero sin alternativas posibles, los señores de Tarsis tuvieron que acceder a tan deshonrosa oferta. Lo hacían por un interés superior, por la misión familiar y la espada sabia. Una vez arreglada la rendición, los de Tarsis pasaron a servir a los Bárcidas y se ocuparon de pacificar la Tartéside y reorganizar la producción agrícola e industrial. Por la buena disposición demostrada, se les recompensó con una granja situada muy cerca del emplazamiento de la desaparecida Tartesos, a donde viviría en adelante la familia Tarsis. A la muerte de Amílcar Barca, en el 228 a.C., le sucede su hijo Asdrúbal Barca, pero tras ser asesinado en el 220 a.C., asume el mando del ejército cartaginés, el hijo de este,
Aníbal Barca. El nieto de Amílcar invade la colonia griega de Sagunto en el año 219 a.C., que estaba bajo la protección de Roma, e inicia con esa acción la Segunda Guerra Púnica, que finalizaría en el 201 a.C. Con los romanos, la casa de Tarsis tuvo un relativo buen pasar, pues se la consideró como una nobleza nativa aliada y se le restituyeron las funciones de gobierno de la región, ahora provincia romana, sujetos a la ley de la República y a la autoridad de un procónsul o propretor. La región de la antigua Tartesos quedó comprendida en la provincia de Bética. Los romanos dieron a los tartesios el nombre de turdetanos y a la Tartéside el de Turdetania. En pocas décadas, la Turdetania se romanizó, el uso del latín se popularizó y se constituyeron grandes latifundios rurales, propiedad de los gobernadores de provincia, magistrados o jefes de ejército. Hacia el siglo I a.C., la casa de Tarsis se había emparentado con la nobleza romana y era bastante poderosa en la Bética, una provincia que contaba con 175 ciudades, muchas de ellas ricas y pujantes como Córdoba, Gades, Cádiz, Hispalis, Sevilla o Malaca, Málaga, sobre la base de la hacienda cedida por los cartagineses y las restituciones hechas por los romanos. Los señores de Tarsis desarrollaron una villa romana rústica, edificando una residencia señorial y ensanchándola con la adquisición de grandes extensiones de campos para cultivo. Cereales, olivos y vides integraban la principal producción, además de algunos minerales que aún se explotaban en la Sierra Catochar. Cabe aclarar que los romanos la catastraron como Villa de Turdes y que sus moradores fueron llamados señores de Turdes. Los goles no tenían ninguna posibilidad de influir sobre la población romana y su poder solo se conservaba intacto en la Lusitania, en algunas regiones de la Galia, en Britania e Hibernia. Después de Julio César, este poder pareció decrecer completamente y durante un tiempo se creyó que la amenaza estaba definitivamente conjurada. Esto era un error de apreciación, una nueva subestimación sobre la capacidad de los golem para llevar a cabo sus planes. Con respecto al culto del fuego frío, los señores de Tarsis no tuvieron problemas en reimplantarlo, pues los romanos eran notablemente tolerantes en materia religiosa, y además ellos también adoraban el fuego desde épocas remotas. En la villa de Tarsis construyeron un lararium dedicado a Vesta, la diosa romana del fuego del hogar. Allí, frente a la estatua de la diosa Vesta Virena, ardía la lámpara perenne del hogar. La casa de Tarsis no había perdido su fama de familia de místicos y taumaturgos, y pronto su villa se convirtió en otro lugar de peregrinación para los buscadores del espíritu.